quien estará a cargo de la facilitación del módulo. En ese sentido, Eddie, te dejo en el uso de la palabra. Bienvenido, gracias. Aún no podemos escucharte. Aún parece que el micrófono tenés encendido. Ahí está. Como que no me permitía la plataforma activar el micrófono, pero bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Pues para mí es un placer, un honor estar y platicar un poquito acerca de las herramientas de auditoría social. Creo trascendental el hecho de que aprendamos, o quienes ya lo conocen también, pues consoliden el conocimiento sobre el derecho de acceso a información pública, que es el módulo que pues se me ha asignado. Creo yo que es la base fundamental para poder hacer auditoría social. Es uno de los derechos que históricamente han sido la base para construir democracia, al menos en otros estados, porque acá en Guatemala, pues ustedes conocen que está difícil la situación en temas democráticos, e incluso pues el año pasado se planteaban retrocesos en el derecho de acceso a información pública, digamos, en el Congreso. Pero dejando eso por un lado, resulta importantísimo el hecho de que las personas que están interesadas en ejercer auditoría social utilicen como herramienta principal el acceso a información pública. Y en ese sentido, pues el día de hoy me toca presentarles el tema y para mí es un gusto platicar con ustedes. No sé si comienzo de lleno o tú me dices, César, para poder comenzar con el taller o esperamos, no sé, tú me dices. No, ya, pues el espacio es tuyo, entonces nada, ya estamos acá. Se van incluyendo algunas personas tal vez en los próximos minutos, pero, pero ya estamos básicamente en capacidad para iniciar. Entonces, gracias, adelante. Ok, bueno, tenemos 50 participantes, con lo cual podría complicarse un poco la dinámica, pero a mí me gusta ser muy abierto a nivel de interacción. Si ustedes tienen alguna duda, comentario, inquietud, solo levantemos la mano y yo voy a tratar de llevar ahí un poquito el orden en las intervenciones. No tengan miedo de participar. Yo lo que quisiera es que también de alguna forma se retroalimente el conocimiento, las experiencias y las palabras, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros tengamos esa dinámica. Entonces, esa es la norma principal dentro de esta pequeña presentación. Tengo inhabilitada el compartir pantalla. Intenta ahora, Eddie. Listo, muy bien. Gracias. Muy bien, se mira mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, en lo que carga la presentación, también pues me gustaría que quienes pues no van a intervenir también mantengan en silencio el micrófono, porque a veces se genera confusión aquí en estas reuniones virtuales, entonces se complica un poquito la presentación. Entonces les solicito inhabilitar su micrófono si no van a participar. Ahí estamos, ya cargo. Muy bien, como ustedes están viendo en pantalla el día de hoy, vamos a hablar un poco del acceso a información pública. Y para adentrarnos un poco en el contenido, pues primero hay que ir a la historia, hay que
hay que ver cómo en las épocas antiguas, se hablaba ya de transparencia, de publicidad, de acceso a información pública, pero no como lo conocemos ahora, sino distintas formas de ver la transparencia y la publicidad. Entonces, eh, primero, pues hay un libro muy bonito que se llama Vidas Paralelas, que compara a los filósofos romanos con los filósofos griegos, un libro que pues recomiendo mucho leer, en el que pues se hace la evaluación, digamos, esa comparación entre emperadores, y hay historias muy bonitas ahí de cómo pues dirigieron en su momento la antigua Roma, y dos de los emperadores que son como clásicos eran Trajano, pues, que era un general, y estaba Julio César. Ambos emperadores, dentro de esa construcción de lo que fue la República en Roma, empezaron a pues ser mucho más abiertos con los ciudadanos romanos. Recordemos que los romanos al final imperialistas y conquistadores y todo, pues, pero dentro de su idea de Estado, pues mantuvieron una apertura. Incluso Trajano, digamos, era tan abierto con el pueblo que en la entrada de su casa, primero la entrada de su casa no tenía puerta. O sea, uno entraba y era como una finca, y la leyenda de la entrada de su casa decía que ese era un lugar público para tratar asuntos públicos. Entonces, desde ahí, digamos, ya había un concepto de transparencia, digamos, y Trajano junto a Julio César desarrollaron esa filosofía que después fue adquirida, ya después por otros filósofos ya de otro pensamiento, ya cuando incluso el Imperio Romano ya había desaparecido, pero en esa época romana pues eran muy abiertos y se empieza a crear ese concepto de ciudadanía y que el ciudadano tiene derechos por sobre el Estado. Entonces desde ahí, digamos, son como antecedentes sobre los derechos, incluso para los que estudian derecho, el derecho romano es básico, incluso todavía se da en las universidades. Es un poquito ya anticuado si quieren, pero es la base fundamental de todo el sistema jurídico en, romano-francés que tenemos en Latinoamérica, en partes de Europa. Y estas ideas de publicidad, pues involucraban también a la administración pública. Después viene, digamos, en la época de la Ilustración, Immanuel Kant, por ejemplo, hablando ya sobre temas de transparencia, pero de un tema un poco muy adelantado, incluso a la época de Immanuel Kant, porque él empezó a hablar de que todos los actos de los seres humanos tendrían que ser transparentes, que a eso tendemos, ¿verdad? Y a ser públicos, digamos, y que de hecho él decía que todo lo que no es público puede ser injusto, decía dentro de su filosofía, ¿verdad? Entonces, por eso es que el límite de la injusticia es la transparencia. Ya vamos a ver una frase al final del curso, pero Immanuel Kant desarrolló toda esa filosofía, incluso dentro de su forma de pensamiento, la crítica de la razón y su metodología para poder pensar, tomó elementos republicanos, digamos, y los aplicó a la filosofía que él creía, incluso llegando a vislumbrar un futuro como el que tenemos ahora. Ahora, ¿quién no publica información? Digamos, en el celular, por ejemplo, nosotros a través de Facebook, de las redes sociales, estamos compartiendo información y casi ya todo es público. Y el dominio del poder ahora en este futuro, podríamos decir en este presente y en el futuro próximo, pues es el compartir información, y la información se vuelve trascendental, y de hecho hay ciertas normas de protección a esa información que nosotros compartimos. Entonces, no solo el acceso a información pública es por parte del Estado, sino también el acceso a información personal tiene que ser protegida por el Estado y por las normas. Entonces, ¿qué límites tienen estos, digamos, estas grandes transnacionales como Facebook, como Twitter, como Instagram, TikTok o todas estas plataformas? ¿Qué límites tienen respecto a proteger los datos personales? Ya más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero Immanuel Kant ya lo vislumbraba desde esa época. Entonces, imagínense ustedes, en 1800 estaba él y prácticamente ya tenía el pensamiento de que pues, prácticamente la humanidad tendía hacia lo público. Y ese pensamiento de Immanuel Kant, de Julio César y otros pensadores a nivel histórico se transmitieron a Anders Sidenius. Y Anders Sidenius
que no sé si se pronunciará así su nombre, es un sueco, pues creó, a petición del reinado de Suecia, la primera ley de acceso a información pública, que es la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas del país sueco. Imaginen ustedes que pues, Suecia, siendo un país incluso con reyes, pues ya pensaban en esta parte democrática. Yo creo que no recuerdo la fecha, pero está entre el margen entre 1800 a 1900 el que se haya aprobado esta ley, que fue la primera, y a partir de ello ya se empieza a trazar en principio cómo se conforma el derecho moderno de acceso a información pública. Todo eso es desde el punto de vista europeo, de la democracia europea, de la participación ciudadana desde el punto de vista europeo. Los franceses tuvieron mucha influencia en la conformación del concepto de Estado. Recordemos, digamos, a Rousseau o a otros autores que vislumbraron, digamos, esa división de poderes, esos controles, y dentro de esos controles también la transparencia. Pero para no ir tan lejos, tan complicado y pensamientos muy lejanos, digamos, europeos, también en América, especialmente en nuestros pueblos mayas, también hay un concepto de transparencia, y es que en el Popol Vuh, si nosotros lo leemos cuidadosamente, siempre está el diálogo, siempre está la consulta. De hecho, en las comunidades del occidente, del oriente, algunas comunidades en Alta Verapaz, no me dejarán mentir, realmente el tema de transparencia es visto desde otra forma de pensamiento. Y incluso el derecho de la consulta tiene una vinculación muy directa con el acceso a información. Uno de los elementos de la consulta es el acceso a información libre y culturalmente adecuada. Vamos en el tema de que exista un proyecto extractivo, alguna política que pueda afectar a pueblos indígenas, o que los mismos pueblos a través de sus autoridades puedan decidir por sobre la comunidad. Todo eso se consulta. Incluso se consulta, se sobreconsulta. Digamos, las comunidades tienen esa dinámica, y es por eso que dentro de la construcción de naciones, dentro de las comunidades, realmente se respetan los principios de diálogo y de consulta. Y cuando el Estado o otras entidades externas tratan de influenciar dentro de la comunidad utilizando normas occidentales como las que se aplican acá en Guatemala, pues se genera esa conflictividad que conocemos en varios lugares del país, ¿verdad? Y es porque no se entiende esa cosmovisión, esa realidad desde el punto de vista de publicidad, de acceso a información y de consulta y de diálogo que pues, se habla desde el Popol Vuh y que se transmite a nivel ancestral en nuestras comunidades a nivel de Guatemala. Entonces, esos son como los antecedentes para adentrarnos un poco en el concepto de transparencia, de consulta, de diálogo, y que el acceso a información pública por eso resulta tan básico, y por eso se habla que es un derecho, porque incluso el acceso a información nos da la posibilidad de tomar decisiones sobre cosas elementales en nuestra vida. Por ejemplo, preguntarle a nuestros hijos si tienen hambre. Desde ahí ya estamos ejerciendo una consulta, y la información que se transmite de hijo a padre es tan elemental que pues permite que si el hijo tiene hambre, pues se le dé comida, o si tiene un dolor, pues se sepa que está enfermo. Entonces, desde ahí, por eso es que el derecho de acceso a información pública es inherente a la persona, y por eso se habla de derechos humanos o de derecho fundamental de acceso a información pública. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, algún comentario de esta parte histórica. Quizá un poquito el antecedente es a nivel histórico, solamente como antecedente, pero si ustedes tienen algún comentario, pues con gusto pueden levantar la mano. No, continuamos. Y así empezamos a hablar ya concreto del concepto de transparencia. Y transparencia deriva del latín trans, más allá de, a través de, y de parere, aparecer, mostrar o mostrarse. Por lógica, entonces la transparencia es realizar las actividades de manera que puedan ser profunda y detalladas para ser conocidas, es decir, ver a través de las normas, a través de los datos, y es la revelación clara de información, normas, planes, procesos y acciones
el Estado es el deber de actuar de forma visible, predecible y comprensible. Esto implica realmente que el concepto de transparencia excede a los objetos. No sé, el expresidente, por ejemplo, Álvaro Arzú, hablaba de que la transparencia no se aplica al Estado. Estamos en una visión muy ignorante de lo que es Estado y lo que es democracia. Pues él decía que la transparencia solo era de objetos, que las ventanas son transparentes, que los lentes, que los vasos son transparentes, pero el concepto de transparencia no se aplica al Estado, decía Álvaro Arzú en su momento. La realidad es que el concepto de transparencia sí viene dada por el tema de que el Estado debe ser transparente y accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es por eso que la transparencia se dice que es el deber del Estado de actuar de forma visible, es decir, ver qué es lo que hace el Estado, ver qué negocios tiene, qué contratos, qué políticas públicas, qué decisiones se van a tomar en un momento determinado, que esas decisiones sean predecibles también, que a través de la información no solo lo veamos, sino que a partir de eso pues podamos predecir y tomar decisiones como ciudadanos o presentar solicitudes, derechos de petición, y que esta información también sea comprensible, es decir, que sea accesible para todos. Y aquí está el reto del pueblo guatemalteco o del Estado guatemalteco en el hecho de que para que sea comprensible la información, para que sea comprensible esa transparencia, pues también se tiene que acoplar a la realidad nacional. 23 etnias, 23 comunidades lingüísticas, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya hay un reto muy fuerte en Guatemala de reconocer esas etnias para ser transparente y comprensible para todos los pueblos. Lamentablemente eso no se logra, es difícil, este Estado no tiene esa capacidad. Y frente al concepto de transparencia también tenemos el concepto de corrupción. Y la corrupción, en términos sencillos y en el concepto de transparencia internacional, es el abuso del poder para beneficio propio. Y ahí, digamos, hay que desagregar, porque muchas veces cuando hablamos de corrupción, incluso hablamos de que pues, casi la mayoría de actividades son corruptas, como pasarse un semáforo, estacionarse mal, hacer trampa en los exámenes, o no sé, o saltarse la fila. Mucha gente interpreta, incluso fiscales, hemos conocido, que pues lamentablemente interpretan que todos los actos resultan corruptos. Entonces, por eso es que es bueno desagregar este concepto. Para que exista corrupción, tiene que haber un abuso de poder. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, y quizá lanzo la pregunta, ¿ustedes creen que hacer trampa en un examen es corrupción? No sé si alguien me quisiera contestar ahí, algún voluntario o voluntaria. Tenemos a 56 participantes en este momento. Muy bien, en el chat, Víctor Cabnal dice, creo que sí. ¿Alguna opinión? Si es corrupción hacer trampa. Kevin Ajanel también dice que es corrupción hacer trampa. ¿Alguna otra opinión? Sí, en lo pequeño que se vea. Muy bien. Pues, ¿alguna opinión contraria a la que están diciendo los compañeros? ¿Creen que eso es corrupción? No, eso es falta de honestidad, dice Luis Lima. Gaspar Castro dice que no. Muy bien, ya se generó un dilema acá entre los participantes y me parece sumamente adecuado porque así es como empezamos a tener esa dinámica. Pues miren, en concepto, el hacer trampa en un examen no resulta ser corrupción. Para que exista la corrupción tiene que haber un abuso de poder. El estudiante no tiene poder. ¿Quién es el que tiene poder en una clase? Pues es el maestro, es el catedrático, ¿verdad? Es el que ejerce el poder por sobre los estudiantes. Así como lo decía uno de los comentarios, pues es una forma deshonesta, es una forma de trampa, ¿verdad? Pero para que exista corrupción tiene que existir un abuso de poder. No es lo mismo que un catedrático venga y le cobre a los alumnos, alguna, digamos, por pasar el curso le pida una cantidad de dinero, porque en ese caso sí estamos hablando de corrupción, porque existe ese abuso de poder.
y sucede muchas veces, incluso a nivel, y no solo se pide dinero, sino piden favores sexuales. Por ejemplo, hay casos en las universidades en los que los catedráticos mismos se prestan para poder exigirle a las alumnas alguna contraprestación para pasar el curso, ¿verdad? Incluso a nivel de acoso sexual, pero eso ya resulta en corrupción porque primero es una autoridad y abusa de esa autoridad. Ese es el elemento sin el que no existiría la corrupción, es decir, el abuso del poder, tal y como lo podemos ver en pantalla, el abuso del poder. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo me estacione en un lugar en el que esté prohibido a que venga un policía y que me va a multar, entonces yo le digo, mire, arreglémoslo y yo le doy para sus aguas. Desde ese momento el policía está abusando de su poder y si acepta el dinero es porque él está cometiendo un acto de corrupción. Pero yo estacionarme en un lugar prohibido, pues simplemente estoy cometiendo una infracción de tránsito. Entonces no todos los actos injustos van a ser corrupción. Y eso es algo que tenemos que tener claro, es el abuso del poder. No es lo mismo yo en mi posición de presidente de la República de Guatemala, el que pues ejerciendo ese poder cometa actos de corrupción, a que yo como ciudadano pues asalte a otra persona, por ejemplo. Entonces, incluso el asalto no es considerado como corrupción, sino es una delincuencia común, es un asalto, es un robo, un hurto, como lo podamos ver. Entonces, por eso es que el abuso de poder es una condición para que exista la corrupción. Pero además agreguemos el otro elemento, el abuso de poder para beneficio propio y de terceros también. Yo le agregaría esa parte, porque a través de ese poder, de ese uso inmoral del poder, se va a obtener un beneficio, ya sea para mí, económico, de posición, político, de favores a terceros, y que a través del uso de mi poder yo incumplo las normas, incumplo las reglas, abuso de mi poder y me beneficio de forma personal. Hay muchos ejemplos. Podemos remitirnos a las noticias y les aseguro que van a encontrar ejemplos de cómo es que se abusa del poder para beneficio propio y lo vamos a ver en cualquier ámbito, desde el Congreso hasta las mismas municipalidades. Entonces, ese es el concepto de corrupción y por eso mismo no todo acto es corrupción, no todo acto es malo de corrupción, sino tiene que existir un abuso de poder para beneficio propio. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a este concepto. Tienen una pregunta, pues lo ponen en el chat. Yo con gusto voy a estar revisando periódicamente el chat, o levantar la mano y pues hablamos también a viva voz, que para eso es bueno el diálogo. Muy bien, así rápidamente para poder entrar en materia que es el de acceso a información pública, tenemos aquí un comentario en el chat, está claro, muy bien Luis. Muy bien, actos y delitos de corrupción. Los actos y delitos de corrupción, pues es un catálogo no necesariamente cerrado, porque hay actos de corrupción que incluso todavía se están identificando, pero dentro de los que conocemos está el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, el abandono del cargo, los sobornos, que acá en Guatemala se conocen como cohecho, los nombramientos ilegales, la malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude, cobro ilegal de comisiones, retención de información pública. Todos estos son los delitos que ahorita la Corte de Constitucionalidad dejó con conmuta, ¿verdad? O sea, los funcionarios que cometen casi la mayoría de estos actos, pues pueden salir de la cárcel al ser condenados solo a pagar 5 quetzales al día, ¿verdad? Entonces, así estamos en la situación de Guatemala. Pero básicamente estos son los actos y delitos de corrupción que la normativa guatemalteca, es decir, el Código Penal, reconoce y castiga. Castiga entre comillas, ¿verdad? Porque la Corte ya quitó las penas básicamente, entonces ya pueden hacer lo que quieran todos los funcionarios públicos. Muy bien, vamos a seguir. Y para adentrarnos ya en el tema, una forma de combatir esa corrupción, una forma de poder obtener transparencia, es el acceso a la información pública. Y el acceso a información pública, pues primero hay que evaluar su naturaleza. Cuando uno estudia, por ejemplo, lo que uno trata de determinar es la naturaleza de las cosas. Digamos, no sé, esta mascarilla, pues tiene una naturaleza, no sé, está hecho de poliéster, no sé, tiene alguna, trato de explicar el objeto, ¿verdad? Y su naturaleza, y su objeto, y para qué sirve, pues nosotros lo analizamos. Pues así hay que analizar también el concepto
de acceso a información pública. Y ahí en el concepto es donde nosotros nos vamos a generar la idea de qué es el acceso a información pública. Y la naturaleza del acceso a información pública es simple. Es que es un derecho fundamental. Pues sencillo, ¿verdad? O sea, es un derecho, ¿va? Pero ¿qué implica que sea un derecho fundamental? Alguien, pues, me puede explicar, tal vez en el chat, si lo entienden, pero básicamente el derecho fundamental es un derecho inherente a la persona, es por eso que hablamos que es un derecho humano. ¿Qué otros derechos humanos inherentes a las personas tenemos? Si me pueden escribir en el chat o decirme. ¿Qué otros derechos fundamentales conocen ustedes? Muy bien, una reacción. Muy bien, Gaspar. La vida, la libertad y la seguridad. Todos básicos, leemos la Constitución y ahí están. Pero ¿por qué son fundamentales estos derechos? Esa es la pregunta. ¿Por qué se dice que son derechos fundamentales? Muy bien, Blanca dice educación, salud, muy bien. Agreguémosle a todo este catálogo de los derechos que se reconocen al principio de la Constitución, agreguémosle el acceso a información pública, la libertad de expresión, muy bien, Emilio, muy intrínseco al acceso a información pública, son derechos fundamentales porque son derechos inherentes a las personas y son base por la cual se ejercen otros derechos. Si yo no tengo vida, no voy a poder ejercer mi derecho de salud ni de educación, pues prácticamente estoy muerto, ¿verdad? Si no tengo seguridad, yo no me puedo desarrollar económicamente. Si yo no tengo libertad, no me puedo desarrollar en comunidad. Entonces, básicamente, los derechos fundamentales son los derechos inherentes, los que se tienen que respetar por parte del Estado hacia las personas y de las personas a las personas. Es decir, es el derecho fundamental de existir como ciudadanos. Y estos derechos no se dan por ley, sino son reconocidos. ¿Qué implica reconocimiento? Permítame, eso lo voy a enseñar de la... Cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de que estos derechos existen a las normas, es decir, existen ya por el hecho de ser seres humanos. Entonces, por ejemplo, aquí surge la pregunta, ¿será que los niños tienen derecho a acceder a información pública? ¿Ustedes creen que un niño de 10 años tiene derecho a presentar una solicitud de información pública? Claro que sí, dice José Luis Colomna. Muy bien. ¿Por qué? Sí tiene derecho. Víctor Cabnal, Blanca dicen también que sí. ¿Por qué es que ellos tienen derecho? Entonces, compa dice, al ser un derecho humano, tiene derecho. Claro, porque el niño es un ser humano y tiene derecho a acceder a información pública. Ahora, viene un gringo que se interesa pues una cuestión acá en Guatemala y quiere pedir información pública. ¿Ustedes creen que él también tiene derecho a acceder a información pública? Muy bien, Narciso. Narciso dice que sí. Sí. ¿Por qué? Pues es lo mismo, porque es un ser humano, porque es una persona y por ser persona ya tiene derecho. Tiene derecho a pedir información pública. Es un derecho inherente a la persona, así como el nombre, ¿verdad? Es como la vida, como la salud. Y es fundamental porque sirve para ejercer otros derechos. Y pongo ejemplo. Si nosotros hacemos una solicitud de información pública en este momento al Ministerio de Salud y le preguntamos, ¿qué dosis de vacuna o cuál es el número de dosis de vacunas Sputnik 5 en su segunda dosis? Le preguntamos al Ministerio de Salud, ¿ustedes qué derecho creen que nosotros estamos tratando de proteger o de garantizar a través de esa solicitud de información? La salud, la vida, claro. Y ahí está donde, por eso se dice que es un derecho fundamental, porque es un derecho para ejercer otros derechos. Muy bien, aquí hay una pregunta, cuando los extranjeros me preguntan es, ¿lo dice la ley de acceso a información pública? Lo dice de forma general, no dice, dice cualquier persona tiene derecho, incluso el artículo 30 lo habla así, cualquier persona. También, perdonen, quiero ver, pero existen ciertos requisitos para poder solicitar información. Claro, vamos a hablar en un momento. La salud es gratuita y universal plasmado en la Constitución. Claro, entonces hablamos de que es un derecho fundamental porque es un derecho base.
Es un derecho que es fundamental para ejercer otros derechos. Así como nosotros estamos ejerciendo un derecho fundamental de acceso a información pública, también estamos tratando de garantizar nuestro derecho a la salud. Y por eso es que resulta fundamental el derecho de acceso a información pública. Entonces ahí está la claridad del concepto. ¿Cuál es la naturaleza del derecho de acceso a información pública? Fácil, es un derecho fundamental. Es un derecho humano, reconocido. Entonces, por eso es que esa es la naturaleza del derecho a acceso a información pública. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Qué significa el acceso a la información pública? Pues prácticamente es buscar, recibir y difundir información generada por el Estado. ¿Cuál es la naturaleza del acceso a la información pública? Ya lo vimos, es un derecho humano. Ese es el principio, eso es lo básico, es derecho humano. ¿Quién tiene el derecho de acceder a la información pública? Ya quedó claro, todos y todas tenemos derecho a acceder a información. ¿Quién tiene la obligación de brindar la información pública? En principio, pues el Estado, ¿verdad? Es los funcionarios públicos, pero si nosotros analizamos la Ley de Acceso a Información Pública en el artículo 6, si estoy bien, si recuerdo bien, pues hay un catálogo ahí, no restrictivo, pero hay un listado ahí de quienes tienen la obligación de entregar información pública. Recuerden que para que exista un derecho, también tiene que existir una obligación. Entonces, en este caso, el obligado es el Estado, pero también lo pueden ser las empresas o las entidades privadas que tienen concesiones con el Estado, como las mineras, como las hidroeléctricas, tienen la obligación de entregar información pública, incluso entidades que ejercen funciones públicas, como el Colegio de Abogados, por ejemplo, tiene la obligación de entregar información pública, por ejemplo, en el tema de la elección y designación de jueces, o el Colegio de Médicos cuando designan a un funcionario, no sé, a la junta directiva del IX, por ejemplo, que pues ya viene la elección. Entonces, de ahí, en principio, ellos son los sujetos obligados. Muy bien, tenemos algunos comentarios. Artículo 57. Muy bien, creo que es 57 de la ley de acceso, no estoy seguro. Pero, digamos, en principio, el artículo base para entender el acceso a información pública en el Estado guatemalteco es el artículo 30 de la Constitución. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de que el artículo 30 es la especie y el derecho de petición es el género. Entonces, el artículo 28 de la Constitución habla sobre el derecho de petición, que es un derecho inherente también a las personas de pedirle a el Estado. Entonces, antes de que existiera la ley de acceso a información pública, pues el trámite era de que el ciudadano presentaba su solicitud y tenía que cumplir 30 días, que dice el artículo 28, un trámite administrativo. Pero desde que existe la ley de acceso a información pública, pues ya se cambia el trámite. Pero la idea es que el artículo 30 establezca el parámetro general. Es por eso que la Constitución se llama Constitución Política. Es el apellido, ¿verdad?, de la Constitución, que da las directrices generales, es la política general de un Estado. Entonces, por eso mismo, la política general del Estado es que, en principio, el Estado debe ser transparente. Y ahí se habla del principio de máxima publicidad, en el artículo 30 de la Constitución, que dice que todos los archivos y datos generados por el Estado son públicos. En esencia, son públicos, salvo algunas excepciones que vamos a conocer más adelante. Muy bien, sigamos. ¿Cómo puede el acceso a la información mejorar nuestras vidas? Pues primero, eleva la eficiencia del gobierno, sabe qué queremos, sabe qué pedimos y entonces genera una eficiencia, si se cumpliera, ¿verdad? Y también si la ciudadanía ejerciera mucho más el derecho a acceso a información. Hace la democracia más efectiva y también disminuye los riesgos de corrupción. Básicamente esos son los beneficios del acceso a información pública. En concepto, ya les trasladaré esta presentación, pero en concepto, el acceso a la información pública es un derecho humano, lo que significa que cualquier persona puede ejercerlo y por lo tanto es el acceder, el recibir, el difundir información. Eso es, información generada por el Estado. Ese es el concepto del acceso a información pública. Ya vamos a conocer de los procedimientos, pero ya conocemos que es un derecho humano, entonces de ahí no hay pierde. ¿Cuáles son los principios del acceso a información pública? Básicamente, pues hay varios principios, ¿no? Estos no son todos, hay varios. Pero ya les hablé un poco
poco acerca del principio de máxima publicidad, que el principio de máxima publicidad es que todos los actos en principio son públicos. Ese es el principio, no hay pierde. El principio es una máxima, ¿verdad? Es la base fundamental, es lo que rige el derecho. Entonces, la máxima publicidad dice que todo, en principio, es público. Otro principio es que la transparencia tiene que involucrar los recursos públicos y los actos de la administración pública. Digamos, en principio, la transparencia es algo esencial para lograr una transparencia institucional, o sea, para ejercer gobierno. Otro principio del acceso a información pública es la gratuidad. Es decir, en esencia, la información es nuestra. ¿Por qué es gratuita la información? ¿Por qué debería ser gratuita? Es porque nosotros pagamos impuestos. Básicamente, una de las obligaciones que establece la Constitución en el artículo 135 es el pagar nuestros impuestos. Esa es nuestra obligación como ciudadanos. Pero la obligación del Estado es generar el desarrollo, el bien común y toda la teoría que conocemos en la Constitución, y que porque nosotros pagamos los impuestos, entonces todo lo que genera el Estado, pues prácticamente es nuestro. Y por eso mismo es que se habla de un principio de gratuidad en el acceso a información pública. Lamentablemente el Estado, como ustedes saben, pues estamos endeudados a morir. En Guatemala el Estado no tiene la capacidad ni reproducir, ni siquiera de producir sus propios documentos. Muchas veces andan pidiendo hojas en las instituciones. Entonces la ley de acceso a información pública dio una solución y solo se cobra el costo de reproducción. Es decir, creo que la PDH sacó un catálogo y ahí estaba 25 centavos la reproducción de las copias. Entonces, sí pueden cobrar, pero no pueden cobrar un montón, ¿verdad? En algunos casos sí lo hacen. Tengo algunas experiencias que hasta 15,000 quetzales le cobran a uno por un expediente. Pero eso ya es negar información, eso ya lo vamos a analizar. Pero en principio, pues, la gratuidad es que el acceso a información pública, todos esos datos debiesen ser gratuitos. Otro principio del acceso a información pública es la sencillez y la celeridad. ¿A qué se refiere la sencillez? Es que no tiene mayores requisitos. O sea, no hay que hacer un mega memorial ahí, una hoja así con tipo abogado, ni márgenes, ni una cuestión tan formal, sino uno puede hacer una solicitud de información pública incluso de forma verbal. Yo puedo llegar a la entidad pública y decirle, mire, yo quiero pedir esta información, ayúdenme. Entonces, en principio, pues le tienen que ayudar a uno. Y la celeridad se refiere a la velocidad, digamos, cuando uno acelera en el carro, la celeridad, ¿verdad?, que tiene que ser entregada de forma rápida, ya que hablamos de la pertinencia del acceso a información pública. La pertinencia del acceso a información pública implica que cuando yo necesito la información y la estoy pidiendo es porque yo la necesito, porque en este momento me va a servir a mí. Por ejemplo, no es lo mismo que yo pida información pública en este momento que de las vacunas, ¿verdad? Pedir información de las vacunas en este momento que hay un gran contagio, que hay pues graves problemas de pandemia, a pedirla ya en unos 3 años, que ya la información ya no tiene tanta trascendencia, ya no es pertinente, que es otro principio que no está en pantalla, pero en principio el acceso a información pública debe ser sencilla de pedir, rápida en entregar y pertinente de entregar. Digamos, esa celeridad está relacionada con esa pertinencia. Entonces, debe entregarse inmediatamente y sin ningún requisito adicional que los establecidos en la misma ley, el artículo 41 de la Ley de Acceso a Información Pública. Pues quisiera preguntar, me estoy dando a entender, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia pues, que hayan tenido pues, al pedir información pública, si se les ha respetado estos principios? Buenas tardes. Primero, pues felicitarlos, interesante el tema. 2, que creo que cuando se pide información pública, a veces lo difícil es que la persona de cualquier institución que tiene que dar esa información pública, pues no, o sea, percibo que no conoce la ley y que al final recibe instrucciones,
de qué es lo que tiene que hacer, o como que atrasar un poco la información o poner 1000 peros. Ese sería un comentario. El segundo comentario es que lamentablemente lamentablemente nosotros no ejercemos ese derecho que tenemos, que es un derecho humano, el tener esa información. Entonces, que a veces por no leer, por no informarnos, no sabemos cómo plantear esa solicitud. Y tercero, pues de que creo que dentro de los establecimientos educativos, dentro de esto tendría que ser parte de un contenido en la formación, especialmente del nivel diversificado, que por ignorancia, con todo respeto de los presentes aquí, que muchas veces la misma ignorancia nos lleva a actuar de una forma incorrecta. Entonces, espero que al final, que parte de la exigencia de esa transparencia, pues a mí se me ocurría decirle a las instituciones y solicitar a las instituciones que el encargado responsable de esta información tiene que ser una persona capacitada, una persona que sabe sobre derechos para no meter, y perdón por la expresión, para no meter la pata cuando uno va a pedir esa información. Gracias. Gracias por su comentario, pues muy bien acertado. Mire, hay un ejercicio de poder. Conocemos cómo funciona el Estado tan jerárquico, pero sobre todo hay un ejercicio de poder muy abusivo entre las máximas autoridades y los pobres señores, algunos no tan pobres, pero algunos señores que están en las unidades de información pública. Lamentablemente, los ejemplos más claros son cómo los alcaldes tienen el poder de poner a los encargados de la unidad de información pública, y si hay una información que pueda ser sensible para el alcalde, porque posiblemente haya un acto de corrupción, pues de buenas a primeras, el primero que sacrifican es al del acceso a información pública. Y pues en esta presentación lo que yo quisiera explicar también es el procedimiento, y vamos a ver qué pasa cuando exactamente ese abuso de poder, que lo dice otro comentario ahí en el chat, qué pasa cuando no se cumple con entregar la información, que no se cumple con los principios, ¿verdad? ¿Qué defensa tenemos nosotros los ciudadanos? Y exactamente ahí está el ejercicio, no es solamente presentar la solicitud, sino saber qué pasa si nos niegan la información, a dónde acudir, qué hacer, qué recursos plantear, que muchas veces lo vemos un poco lejano, ¿verdad? Que es del campo del derecho, que el abogado, que no sé qué, pero realmente tener ese conocimiento puede generar alguna incidencia a nivel de políticas, ¿verdad? No es lo mismo que yo pida información pues, general, no sé, el presupuesto, a que yo pida, por ejemplo, si existe dentro de la planificación un proyecto que me va a beneficiar en mi calle, por ejemplo, de agua potable o algo. Entonces, a través del acceso a información pública se puede acceder a ello. Y creo yo que es trascendental el hecho de que nosotros como ciudadanos conozcamos de este derecho. Y usted mencionó un tema muy importante que quizá no lo iba a mencionar en la presentación, pero ya que lo mencionó, es interesantísimo. La Ley de Acceso a Información Pública obliga al Ministerio de Educación y a las universidades a incluir en la currícula educativa la cultura de transparencia. Y dentro de eso, el acceso a información pública. Nosotros hicimos una solicitud hace como unos 2, 3 años, recuerdo yo, al Ministerio de Salud para ver si estaban incluyendo esto, y no lo están incluyendo. Ya hizo la recomendación el procurador, pero no es la prioridad de estas autoridades, que simplemente nos quieren mantener en la ignorancia, ¿verdad? No es que nosotros estemos dispuestos a ser ignorantes, no, es que hay un ejercicio de poder, y no de las autoridades, sino también de las personas que tienen dominio sobre las autoridades. Créame que es tan oscuro el hecho de que hayan personas que influencien para que los ciertos temas no se conozcan en las instituciones públicas. Muy bien, tengo la mano levantada, el artículo 50, muy bien. Cultura de la transparencia. Las autoridades educativas competentes incluirán el tema del derecho a acceso a la información pública en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior. Ya desde ahí está la respuesta. Habría que ver si lo cumplen o no. Muy bien, creo que hay un link de registro también para que puedan registrarse, no se les olvide. María Pineda de nuevo pide la palabra.
le pido ser un poco concreta porque no tengo mucho tiempo. Ahorita llevamos sumamente atrasados, ya van a ser las 6 y no he abarcado ni la mitad de la... No, solo era un comentario que este sería un buen punto de auditoría social para ver si se cumple o no se cumple esa formación en los establecimientos educativos. Así es. Yo creo que es trascendental. Nosotros hicimos ese ejercicio hace unos 3, 4 años, ¿verdad? Habría que volverlo a hacer. La dinámica política cambia y yo creo que con este gobierno habrá menos interés incluso de poder incluir esto. Ni siquiera están yendo a la escuela los niños, con eso estamos bien jodidos, pero bueno. Antes de solicitar, perdonen que aquí no sé si se les sale este anuncio o quitarlo, antes de solicitar la información pública, ¿qué debemos de conocer? Primero, tenemos, y aquí ya nos vamos adentrando un poco a el ejercicio del acceso a información pública, cómo hacer una solicitud, a dónde presentarlo. Lo primero que hay que hacer como base para pedir información pública es saber a quién le vamos a pedir información, ¿verdad? Quizá hay algún tema que me interese, pero yo tengo que, digamos, antes de pedir la información pública, tengo que investigar las funciones del sujeto obligado. En este caso, por ejemplo, si lo va a pedir a una municipalidad, tengo que ver las competencias de la municipalidad, ¿verdad? Para ver si ellos manejan esa información. No es lo mismo pedir, por ejemplo, que nos pasó una vez, un ciudadano pidió información al Ministerio de Finanzas respecto a la recaudación tributaria, les pedía la información. El Ministerio de Finanzas maneja el presupuesto, pero quien recauda los impuestos es la SAT. Entonces ahí generó una confusión, se presentaron recursos y miren que al final entregaron la información, pero no era la entidad, pero generó un poco de entrampamiento en el procedimiento. Por eso es bueno conocer a qué institución nos estamos dirigiendo. Y conocer un poco acerca de las normativas y las leyes. Yo sé que a veces cuesta y da un poquito de pereza a ver qué es lo que pasa en las instituciones, cuáles son sus competencias, pero es bueno hacerlo antes de solicitar una solicitud de información pública. Muy bien, veamos. Vamos a pasar un poco rápido la información pública de oficio. Queda de tarea de ustedes, y de una vez lo apuntamos, visitar algunas páginas web. Quiero que ingresen, ahorita lo vamos a hacer rapidito, pero quisiera que ingresen por lo menos a 2 ministerios y una municipalidad para ver si se cumple con la información pública de oficio. ¿Qué es la información pública de oficio? La información pública de oficio es la información que obligadamente tiene que publicar la entidad o el sujeto obligado. Digamos, es la consulta directa en portales electrónicos o en la sede de la institución. Es lo que tiene que estar en el portal web. Si yo ingreso a, no sé, el Ministerio de Salud, por ejemplo, podemos ver si se está cumpliendo con el artículo 10 de la Ley de Acceso a Información Pública. Si tienen a la mano su ley, en el artículo 10 de la Ley de Acceso a Información Pública van a encontrar 29 incisos de la información pública que tendría que estar a disposición de la gente. ¿Qué tan trascendental es esta información pública de oficio? Pues les cuento una anécdota. Nosotros en el 2015 aproximadamente recibimos una denuncia de que había plazas fantasmas ahí en el Congreso. Eso se transformó después en el caso que decidió la CICIG. La idea era conocer de los contratos, de los pagos de honorarios, de los beneficios y toda esa información relacionada a los salarios de funcionarios públicos. Esa información en esa época no estaba ni pública en el agotar el procedimiento el acceso a información pública y después presentar amparo ante la Corte, y aún así, en esa época estaba Rabé, de presidente de la Junta Directiva del Congreso, y no nos entregaron la información. Hubo una sentencia de la Corte y les obligaba a entregar en 2 días la información. Adivine qué, a los 2 días tampoco nos entregaron la información. Entonces, en esa época todavía se respetaba lo que era la desobediencia, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos que se les denunciara por desobediencia, no sé qué, y ya en la tarde ya teníamos toda la información, eran varias cajas, todas mal sistematizadas y todo, pero nos entregaron la información. Esa información sirvió para presentar una denuncia en la CICIG y en el Ministerio Público, y fue la base para poder
fue la base para este caso de plazas fantasma. Digamos, fue el caso de Moadi y otros casos que surgieron, ya después que ya todos los conocen, que ahora pues ya están absorbiendo toda la gente, pero después de ello, como fue tan fuerte la convulsión de que se haya publicado esta información, entonces el Congreso, que dentro de las cosas buenas que hizo Taracena fue publicar esta información pública de oficio. Entonces, si nosotros vamos, les voy a mostrar, si nosotros vamos al portal del Congreso, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? Aquí está. El Honorable Congreso de la República. Entremos a su portal. Me avisan si no están viendo mi pantalla. O si la están viendo, si me pueden escribir ahí que si la están viendo. Bien, confirmado, estamos bien. Ok, miren, este es el portal del Congreso. Eso no era así como antes, ¿verdad? Pero entonces dentro de la información pública de oficio, nosotros tenemos que buscar dentro de los menús información pública de oficio. Aquí está, miren, transparencia y acceso a información pública. Eso no estaba antes, en esa época de Ravet no estaba. Entonces, a partir de esa solicitud que hicimos, más el caso y todo lo que se generó, pues la Unidad de Información Pública empezó a pelear. En esa época estaba, ¿quién estaba? Una diputada que es de la UNE, Karina Paz, estaba en la Unidad de Información Pública. Y acá ustedes se dan cuenta que los 29 incisos del artículo 10 de la Ley de Acceso a Información Pública están. Toda la información es trascendental, pero digamos, esa información trascendental, el artículo 4 es una de las que cuando se liberó generó varias indignación de la población y aparte algunos cambios en el Congreso. Por ejemplo, veamos a quienes. Veamos cuánto gana. A ver. Tal vez no los diputados, veamos los 011, vamos a ver. 011 tiene algunos salarios súper elevados. Pues la información está en PDF, lo mejor sería que estuviera en formato abierto. Entonces aquí está toda la planilla, ¿verdad? Poco a poco nosotros vamos, si quieren voy a hacer un poquito aquí, grande, agrandar un poco, veamos salarios, es lo que interesa. Veamos, aquí hay un salario de 29,000 quetzales. Es bloque legislativo, unidad de la esperanza, asistente jurídico laboral, gana 29,000 quetzales. Aquí hay unos 53,000 quetzales, miren. 53,000 quetzales, bloque legislativo, unidad del cambio nacional, técnico parlamentario 2. ¿Qué hacen esos técnicos parlamentarios? Pues no sé, pero es un técnico, ahí gana 50,000 quetzales. O sea, incluso gana más que los diputados. Los diputados rasos, aquí hay uno de 45,000 quetzales, miren. Bloque legislativo valor, un asistente gana 45,000 quetzales, imagínense. Esta es la fuerza de la información pública de oficio. Nosotros podemos ver realmente cuánto dinero se están gastando y esto se paga mensualmente. Imagínense cuántas millonadas se gastan al año. El pagar estos salarios súper extremadamente altos para un asistente, 53,000 quetzales, eso es demasiado. Aquí estoy viendo uno de 42,000 quetzales. Es un técnico parlamentario del diputado Douglas Rivero Mérida. Y así podemos hacer una pequeña auditoría sobre eso, pero lo que yo quiero ejemplificar con esto es que la información pública de oficio es sumamente trascendental. Nosotros vamos y la buscamos, pues básicamente vamos a tratar de ver este tipo de datos. Yo les invito a que visitemos otras páginas, así como la del Congreso. Una de las que siempre ha mantenido, casi siempre, no sé cómo está ahorita, pero siempre lideraba al mantener actualizada la información es el Ministerio de Gobernación. La peor municipalidad, recuerdo de un ranking que hicimos, era la municipalidad de San Andrés Checul, que creo que ni Facebook tenía, ni siquiera se podía ver nada. Pero les dejo de tarea el visitar las instituciones. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a lo que estamos viendo, información pública de oficio. Si nosotros no encontramos la información
En el portal podemos hacer nuestra solicitud de información pública. Entonces, muy bien, Mauricio Acevedo acaba de levantar la mano. Sí, buena tarde. Buenas tardes. Mencionó hace un momento que la información esta de los 29 incisos era más o menos fiable. Entonces, en esa discusión, ¿qué tan fiable es la información que aparece en algunos, no en algunos, pero sí, por ejemplo, cuando son las ejecuciones presupuestarias, pues no sé qué tan fácil sea falsificar eso, pero en cuestión de salarios y otras cosas, ¿qué tan fiables son que realmente sean así? Sí, pues tendrían que publicar las planillas oficiales, esa es la teoría. Si no, incluso hasta pueden estar cometiendo falsedad los funcionarios públicos. ¿Qué tan fiables son? Pues miren, a veces en municipalidades realmente ni siquiera publican esta información. La entidad reguladora, como es la PDH y la Contraloría, primero la PDH no tiene capacidad de sanción, es como más moral. Y la Contraloría, pues, brilla por la ausencia. Entonces, muchas veces estos controles no dan certeza de que la información, primero, sea publicada y segundo, que esa información sea la verídica. Pero por lo general, en instituciones más serias, siempre la información, por ejemplo, en el Congreso, eso hace años no estaba, en el 2015. La ley de acceso es del 2008. Entonces, cuando se liberó, conocimos, por ejemplo, que un conserje ganaba 90,000 quetzales, ¿se recuerdan? Entonces, básicamente esa información es la que ahora en el Congreso, pues, está público. ¿Qué tan verídico y si incluyen a todos? Pues no lo sabemos, pero por lo menos tenemos ese acceso a información. Si no tenemos esa certeza, entonces tenemos la capacidad y la opción de pedir información pública. Una pregunta, ¿las municipios están obligadas a tener acceso a información pública? Sí, todas las municipalidades están obligadas a tener una ventanilla. ¿Qué sucede cuando una municipalidad no tiene una oficina de información pública? Pues son sancionados, pueden ser sancionados por incumplimiento de la ley a través de la Contraloría y también la PDH pues puede emitir la recomendación de que se abra eso y que pues presentar alguna denuncia por obtención de información si no lo quieren hacer. Pero realmente sí, todas las municipalidades tienen que tener su kiosco y nosotros, por ejemplo, a veces esta es la información en la página de la NAM, es cierto, la NAM estaba prestando una asistencia técnica a las municipalidades que no tenían la capacidad de abrir su página web. Eso fue hace unos 4 o 5 años, pero realmente ahora, o sea, no creo que ninguna municipalidad no tenga la capacidad de abrir su portal, ¿verdad? Pero hay de municipalidades a municipalidades. Una consulta, ¿por qué razón la municipalidad no tiene colgado en su portal las actas derivadas de las reuniones del COMUE? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Eso sí es una propuesta que puede generarse a través de la reforma a la Ley de Acceso a Información Pública. El artículo 10 da un catálogo y para el organismo ejecutivo, el legislativo, el judicial, también le pone otro catálogo más chiquito de lo que ellos tienen que entregar de información pública, publicarla, ¿verdad? En su portal. Debería existir un artículo para las municipalidades y para los comunes, porque miren, los recursos que manejan son muchos, pues son casi 6,000 millones de quetzales, se manejan en el sistema de consejos de desarrollo. Esa información no está en ninguna parte. Y eso debiese ser información pública de oficio. Las actas, los proyectos, todo eso. Esa sería una buena propuesta de reforma para la Ley de Acceso a Información Pública. Ojalá que alguien la presente. Muy bien. Entremos ya de lleno a la solicitud. Miren, vamos súper atrasados. Ya son las 6:10 y a las 6 teníamos que terminar, entonces estamos como atrasados. Vamos a correr un poco. Que esta es la parte formal, un poco más de ejercicio, y aquí es donde yo les solicito que puedan leer el artículo 41 de la Ley de Acceso. Para pedir hacer una solicitud de información pública, tenemos que remitirnos al artículo 41 de la ley y da 3 requisitos fundamentales. Recordemos el principio de sencillez. No es un memorial, sino todo tiene que ser muy sencillo. Los requisitos: la identificación del sujeto obligado, es decir, la entidad a quien me dirijo. La municipalidad, el Congreso, el presidente, el diputado, no sé. Sujeto obligado. La identificación del solicitante, es decir, mi identificación, mi nombre, pero no mi DPI,
¿verdad? No tienen derecho a pedir o no tienen, no pueden solicitar nuestro DPI. Muchas veces lo hacen y también a veces piden el por qué estamos solicitando información. Eso es ilegal también y podemos reportar. Solamente se tiene que cumplir con estos 3 requisitos fundamentales. Identificación del sujeto obligado, identificación del que solicita la información y la descripción clara y precisa de la información. Ahí es donde hay que poner mucha atención también. Clara y precisa, eso significa que tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos, porque si no, nos pueden resolver cualquier cosa, ¿verdad? Y tener bien claro. Necesito las actas del Consejo Municipal del año 2019, todas. Muy bien, ahí está claro y preciso. Pero si nosotros decimos solo, necesito las actas del Consejo Municipal, no especificamos ni fechas, ni años, ni nada, entonces ahí ya resulta un poco ambiguo y nos pueden poner alguna traba. La solicitud no estará sujeta a ninguna otra formalidad y la ley dice, en el artículo 41 dice, no podrá exigirse la manifestación de una razón o interés específico. Ya desde ahí, si nos dicen, ¿por qué está pidiendo la información? ¿Qué quiere hacer con la información? Y a veces encierran a la gente, incluso a los solicitantes, como que si lo entrevistaran, ¿no? De esas películas del FBI, ¿verdad? Donde están entrevistando al ciudadano para ver por qué está pidiendo información pública, no les gusta. Entonces, no se puede pedir, no se puede, o no pueden exigir una manifestación de razón e interés. Recomendación, hay que poner bien la fecha de cuando presentas la solicitud, el teléfono o dirección de correo electrónico donde nos puedan notificar, donde podamos recibir la información y el formato en el cual se desea la información. Yo sugiero que si tienen la capacidad de pedirlo de forma digital, primero sale más barato, no se gastan papeles y aparte, pues a veces ni cobran el costo de reproducción, que eso es lo mejor, porque nos lo mandan por correo electrónico. Eso está. Creo que Gonzalo tenía levantada la mano, Gonzalo. Gonzalo, ¿estás por ahí? No sé si tienes sí, algún Eddie. comentario. Sí, Okay. solamente, solamente quisiera hacer referencia de lo que decían en relación a las actas del Consejo Municipal y a los proyectos. No tiene nada que ver la ley de acceso a la información pública con la legislación de Guatecompras. Quisiera, no me quiero adelantar a los temas, supongo yo que hasta más adelante vamos a tener ese tema, pero quisiera, no tiene nada que ver en relación a estos dos legislaciones en este sentido. Sí, son 2 legislaciones distintas, una es la ley de contrataciones del Estado y otra es la ley de acceso a información. Eso no quiere decir que sean incompatibles. Yo a través del acceso a información pública, lo que no aparezca en Guatecompras lo puedo complementar con una solicitud de información. Por ejemplo, me interesa el expediente del proyecto de la calle vecinal no sé cuál. Está en Guatecompras, está el precio, está el proveedor, está, digamos, alguna información, pero no está el expediente completo. Entonces yo lo puedo pedir a través de acceso a información pública. Por lo tanto, ambas legislaciones, como son de transparencia las dos, solo que la otra es para adquisiciones públicas, esta es para pedir información, pues se complementan de alguna forma, solo como para contestar tu comentario. En pantalla ustedes pueden ver el ejemplo de una solicitud de información pública, prácticamente la fecha, pues como una carta, si se dan cuenta, es muy sencilla. ¿A quién me estoy dirigiendo? Señores encargados de la unidad de información pública, ¿será que podemos apagar el micrófono por ahí? O tal vez nos ayudan también quienes están gestionando la plataforma. Señores encargados de la unidad de información pública de la institución, no sé, la municipalidad, ministerio, presidente, no sé. Por este medio solicito la siguiente información pública. De lleno, al grano, y aquí es donde se identifica la información de forma clara y precisa. Es decir, qué es lo que yo quiero pedir. Las actas, la ejecución presupuestaria, el expediente del proyecto, el listado de trabajadores, las dietas que recibe el Consejo Municipal, no sé, cualquier información que les interese. Y un tip es decir, deseo recibir la información de forma electrónica, con un correo, a manera de recibir costos de reproducción, por ejemplo. Y poner esa frasecita de a manera de recibir costos de reproducción tiene una lógica, porque hay varios artículos ahí en la ley que dicen que el sujeto obligado, el de la unidad de información pública, tiene que reducir al máximo los costos, es obligación.
Entonces ellos no pueden cobrar un montón. Si yo lo estoy pidiendo de forma escaneada es porque yo me quiero ahorrar lo de las copias. Si muchos nos tienen que cobrar el CD o el escaneo, si es que va a escanearlo fuera. Pero ahora casi todas las instituciones tienen escáneres. Y también hay que identificar al solicitante, ya de último. Atentamente, yo, el solicitante, mi nombre, Eddie José Puig García, y no es requisito incluir el DPI, pero sí se puede incluir correo electrónico y teléfono para que pues, van a notificar la información. Entonces, estamos muy bien, estamos... el de la unidad de información pública del kiosquito, hace unos días pues tuvimos unos viajecitos a Quiché y vimos algunas unidades de información pública en comparación, digamos, el municipio de Pachicía, pasamos aquí cerca. Primero la MUNI está en una casa, bien fea, porque es una casa, pero no tenían la unidad de información pública al principio ni nada. Comparado a ello, digamos, la unidad de información pública del municipio de Quiché, muy bonita. Un kiosco de madera, así como que si fuera una venta de helados muy bonito, en la entrada, bien identificada y la encargada sentada. ¿Y qué hace esta encargada? Pues recibir y tramitar las solicitudes, orientar a los interesados, proporcionar para consulta la información pública solicitada, emitir resoluciones. Digamos, cuando nosotros pedimos información, presentamos nuestra solicitud por escrito o la presentamos de forma verbal, la unidad tiene que resolver por escrito y tiene que recibirnos nuestra solicitud. Básico, cuando presentamos la solicitud, sello de recibido. Es como cuando hacemos tareas y la presentamos a los maestros, ¿verdad? Me recibe la tarea y sello de recibido mi copia. Eso es cultura general y nos da el soporte de que realmente recibieron la solicitud. Entonces el encargado tiene todas estas tareas, ¿verdad? El negarse a recibir una solicitud, pues puede considerarse un delito. Y prácticamente a veces las unidades ni siquiera quieren recibir la solicitud de información. Ya desde ahí, ¿qué podemos hacer? Pues lo que sugerimos siempre es llamar a un notario o al encargado de la PDH y decirle, miren, no me quieren recibir mi solicitud de información pública, levante un acta, por favor. Entonces, eso ayuda. El plazo para resolver la solicitud, pues es un plazo de 10 días hábiles. ¿Qué significa 10 días hábiles? Que son contados de lunes a viernes, no se cuentan fines de semana ni tampoco los asuetos. Entonces nosotros tenemos que contar. Hoy presenté mi solicitud, yo empiezo a contar mi día 1 el día de mañana. Pues mañana viernes, por ejemplo, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta la otra semana, hasta llegar a los 10 días. Así nosotros podemos computar o sistematizar nuestras fechas, ¿verdad? Tenerlas bien claras. Existen 4 tipos de respuesta. Nos pueden entregar la información, que es el mejor de los casos. Información pública, aquí está. Tenga su información pública dentro de estos 10 días hábiles. Pero también nos pueden notificar la negativa. Entonces, cuando nos notifican la negativa, tienen que dar una razón del por qué nos están negando la información, ¿verdad? Entonces, tienen que decir por qué, si es información confidencial, si es información reservada, pero si no dan una razón, desde ahí ya hay un incumplimiento. Y hay otra respuesta que es expresar la inexistencia. Por ejemplo, estamos dirigiendo una solicitud a la SAT cuando debió haber sido a la municipalidad, por ejemplo. Entonces ahí dicen, no somos competentes, diríjase a la entidad que sea competente. Y no tenemos esa información. ¿Qué esperar después de haberse presentado los solicitudes? Pues primero, al día siguiente de haber entregado la solicitud, empieza a contar los 10 días hábiles. Si la información es voluminosa o extensa, la unidad de información puede pedir una prórroga. Esta prórroga les habilita otros 10 días a las unidades. Es decir, son 20 días en total. Muchas veces no está justificado. Por ejemplo, yo la vez pasada pedí al Ministerio de Salud el contrato de las vacunas Sputnik, que es un contrato, es un pinche contrato, pocas hojas, ¿verdad? Sin mucho, unas 20, 30, sin mucho. Pero me pidieron prórroga. Eso es injustificado. Puedo presentar una acción legal para que me entreguen la información más rápido. ¿Qué esperas de haber presentado la solicitud? Si a los 20 días no han entregado la información, entonces se da una institución que se llama afirmativa FIC. Este concepto es un poquito difícil de comprender, pero se los explico de película.
Cuando nosotros estamos viendo la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ciencia ficción. Estamos viendo, no sé, Dragon Ball Z en la tele o viendo una novela. Todo eso es una ficción. Entonces, una ficción también es generada por la ley. Se llama de afirmativa ficta. ¿Esto qué significa? Si no nos entregan la información, ni siquiera nos dan una respuesta, en un trámite normal administrativo, eso se llama silencio administrativo. Y la ley dice que si hay un silencio administrativo, se interpreta como negativa, ¿verdad? O sea, no nos están atendiendo nuestro derecho de petición. Eso es a nivel general. Pero en el acceso a información pública sucede algo al revés. Se crea una ficción. No hay respuesta, entonces la ley dice que la respuesta, como no hay respuesta, entonces se dice que esta es una afirmativa, es decir, sí tienen la información y la tienen que entregar. Y por lo tanto creamos esa ficción de que la información está y que la deben entregar. Por eso se llama afirmativa ficta. No sé si fui correcto al explicar esta institución, pero prácticamente es que nos van a entregar la información sí o sí, ¿verdad? A través de la afirmativa ficta. El que no nos den respuesta nos habilita esa afirmativa ficta. Digamos, no hay silencio administrativo, sino, bueno, sí hay silencio administrativo, pero no una respuesta negativa, sino una respuesta positiva. Nos tienen que entregar la información. Ejemplo, nosotros pedimos a la Contraloría General de Cuentas la vez pasada la información sobre las auditorías realizadas al sistema de Transurbano. Eso fue en el 2014, 2013, más o menos. Fíjense que ellos no tenían nada, no habían hecho auditoría de nada. Es un pistarrajal el que se ejecuta ahí. Y no nos dieron respuesta. Y nos dijeron, no la tenemos después dijeron que sí, entonces generaron, se confundieron y todo, y entonces el principio de afirmativa ficta, ellos tenían que entregarnos esa información. Ese caso terminó con una denuncia penal, nos declararon que lugar un amparo y pues ya terminó en un proceso en contra de la ex contralora, que estaba ahí Nora Segura en esa época, y a través de la afirmativa ficta, ¿verdad? Ellos tuvieron que generar esas auditorías porque ni siquiera las tenían, ¿no? Entonces, más o menos así se explica. No sé si me doy a explicar. El sujeto obligado pues tiene que entregar la información tal y como la tiene. Si nosotros lo pedimos de forma digital, es digamos, una vía más adecuada. No nos pueden cobrar más allá de las copias o escáner que puedan gastar. El cobro excesivo fuera de los precios del mercado son una limitante para el acceso a información pública y puede presentarse una denuncia muy bien por obstaculizar el acceso a información pública. Si no nos entregan la información, digamos, dentro de estos 20 días que tenemos acá, nosotros podemos presentar un recurso de revisión. Esto es muy importante porque esto habilita a que la responsabilidad ya no quede en la unidad de información pública, sino que suba a la máxima autoridad. Entonces la unidad de información pública contesta, no le entrego la información, entonces yo me quejo ante la máxima autoridad, que puede ser el Consejo Municipal, puede ser el ministro, puede ser la jefa del Ministerio Público, puede ser el Contralor General. Entonces, esto es importante porque la ley contempla que la responsabilidad es jerárquica. Y entonces, cuando no contestan los rangos bajos o los rangos medios, tendría que contestar en revisión la máxima autoridad y si lo niega, entonces hay responsabilidad penal de la máxima autoridad. Entonces, cuando se interpone el recurso de revisión, que también debe ser sencillo, no es un gran memorial, sino simplemente decir no nos entregó la información, se ingresa después, dentro de los 15 días, después de la notificación de la negativa de información, o después de los 20 días sin que haya habido respuesta, ¿verdad? Tenemos 15 días hábiles también para presentar nuestro recurso de revisión. Desde que ingresa el recurso, lo conoce la máxima autoridad y la máxima autoridad lo resuelve o lo tiene que resolver en 5 días hábiles. Es decir, ya limita, ya disminuye el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo pedí información pública sobre las vacunas hace unos meses, incluso algunas comisiones lo pidieron también, contestaron prórroga, después de la prórroga negaron la información, presentamos nuestro recurso de revisión y la ministra tuvo que conocer del recurso. Lo resolvió y dijo, es información confidencial, lo firmamos con los rusos y los rusos son los que mandan, dijo básicamente su resolución. Entonces, como nos negó la información, pues se presentaron las denuncias penales por retención de información pública. ¿En contra de quién?
de la ministra, porque ella tuvo responsabilidad de resolver la información. En otros casos se entregó otro tipo de información. Aquí está sistematizado, ingresa la solicitud, lo conoce la OIP, en plazo de 10 días, pueden pedir prórroga, emite la resolución. ¿Cuáles son las resoluciones? Pues lo tienen ahí y les vamos a compartir la presentación. El recurso de revisión ingresa, lo conoce la máxima autoridad, puede resolver que lo entregue a la unidad de información pública y aparte puede negar la información y confirma la decisión de la OIP de no entregar la información. Cuando niega la información, entonces ya hay varias vías, ¿verdad? Una denuncia penal, o acudir a la PDH, o si quieren, pues acción ciudadana también. Nosotros apoyamos porque ya tenemos varias experiencia en presentar acciones legales en contra de quienes niegan información. Y también la otra vía es presentar un amparo, pero eso es más caro, hay que pagarle a un abogado. Pero en acción ciudadana también prestamos ese servicio, entonces estamos a la orden. Pues el amparo es otra vía, ya es una vía jurídica, ya fuera del trámite administrativo, y se pueden presentar también denuncias penales por el delito de retención de información pública. Algunos delitos que contiene la ley: comercialización de datos, alteración, destrucción de información de archivos, retención de información, revelación de información confidencial. No me voy a detener en esto porque es sumamente ya explicar elementos de los delitos, pero básicamente es la protección de los datos personales. Y también el más importante es el del artículo 66, que es el delito de retención de información pública. Cuando no nos entregan la información pública o no hay respuesta, podemos plantear la denuncia por retención de información pública. ¿Qué es la retención de información pública? Es obstaculizar el acceso a información. Lo puede cometer tanto de la OIP, los enlaces, digamos, contabilidad o administración de la institución pública y la máxima autoridad, si es que ella decidió también. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que hay un delito de retención de información pública. Un dato curioso es que en toda Latinoamérica, yo creo que en el mundo, no sé, tal vez en otro país, pero no he visto, Guatemala es el único país que tiene contemplado el delito de retención de información pública. Me parece curioso, me parece correcto hasta cierta medida, aunque el derecho penal no es la solución de todo, pero es bueno que pues al menos los funcionarios sepan que si no entregan la información, pues pueden ser procesados, ¿verdad? Incluso ya han habido algunos casos de condenas. También uno de las entidades garantes son la autoridad reguladora, que es el Procurador de los Derechos Humanos, quien es el que procura, valga la redundancia, que se garantice el acceso a información pública. Pues acá ellos tienen sus funciones específicas. Está la Secretaría de Acceso a Información Pública, la SECAI de la PDH. Ellos monitorean el cumplimiento de la información pública de oficio. Si hay alguna limitante al acceso a información pública de parte de un ciudadano, pues le dan el acompañamiento. Es un poquito difícil, el procurador no tiene tanta fuerza tampoco, ni tantos recursos para acompañar, pero pues hacen su esfuerzo, ¿verdad? Y pues yo voy terminando mi presentación con una frase de Immanuel Kant, así como en el principio: la publicidad o la transparencia es un buen vehículo para encaminar las conductas subjetivas por una ruta de la justicia. Explico. Conductas subjetivas son como lo que quiera hacer el funcionario, lo que quiera hacer cualquiera, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso hacer lo que yo quiero, la transparencia limita ese hecho de hacer lo que el funcionario quiere hacer, digamos. Por eso es que en el Congreso quieren aprobar leyes opacas, ¿verdad? Leyes que no sean públicas. Ahorita que acaban de aprobar la ley de emergencia, pues muchos diputados pretendían tener discrecionalidad y tener opacidad, ¿verdad? Porque la publicidad y la transparencia limita esas conductas subjetivas. Pues de no hacerlo así, todo se torna injusto, ¿verdad? Porque no se conoce. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera en la oscuridad, media vez no sepa la gente. Y el derecho sería desconocido, ya que el derecho se otorga desde la justicia, es decir, la transparencia puede implicar hasta cierta medida un acceso a la justicia, ¿verdad? Conocemos de las políticas, conocemos de las decisiones de los funcionarios, y por eso mismo podemos decir hasta cierta medida que a veces las decisiones sí pueden ser justas, otras no. En Guatemala, pues eso, toman decisiones corruptas públicamente, entonces tampoco es que se cumpla esta frase, pero de algo sirve conocer un poco el pensamiento de Immanuel Kant. Entonces, ahí está el procurador, está Acción Ciudadana, el Ministerio Público, pues ahora no sé cómo está, pero son las entidades que pueden recibir
denuncias de corrupción. En Acción Ciudadana tenemos nuestra línea gratuita, nuestro correo electrónico, ustedes lo pueden copiar, pegar y pues acceder y reportar, o si quieren asistencia pues se pueden contactar con nosotros. Entonces, termino mi presentación. Hubiese querido analizar mucho, es muy apasionante este tema, pero no nos da tiempo. Se necesitarían semanas para poder tener un curso completo de acceso a información pública, pero quise abordar todos los temas, digamos, los temas generales del acceso a información pública. No duden en contactarnos si necesitan talleres especializados o acompañamiento de solicitudes de información, que estamos a la orden. Entonces, agradezco la atención y dejo el momento de preguntas, comentarios que tengan. Buenas tardes. Y tenés apagado tu micrófono. Sí. Buenas tardes. No sé quién, estás compartiendo pantalla, ¿verdad? Entiendo. No. No sé quién habló, no sé si tienen levantada la mano. Hay un comentario ahí, Gaspar dice muy interesante información, muchas gracias. Alguien había hablado, no sé. No veo manitas levantadas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Tiene la palabra. ¿Puedo preguntar? Sí, tiene la palabra. Adelante. Pues la verdad, qué interesante el tema. Esperemos que todos los que estamos participando, después de tomar un curso, que en otras ocasiones ha pasado con nosotros, que nos llenamos de cursos, de capacitaciones y después no accionamos. Qué lamentable esto. Y también otra cosa es que a mí, pues, me conmueve que en el Congreso se dio, digamos, ese respaldo a todos los empleados del Estado, en donde ya no se les puede dar seguimiento a un proceso. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos hoy al hacer una, digamos, una auditoría? Encontrar anomalías en un, ¿qué? En una población o en una municipalidad, si ahora ya no hay, pues, justicia para ellos. Qué lamentable es, únicamente. Gracias, César, ¿verdad? Miren, lamentablemente estamos atravesando una crisis muy complicada en el tema de lucha contra la corrupción. Es cierto, la gente está interesada. Yo creo que en estos momentos es donde hay que utilizar estas herramientas para evidenciar lo abusivo que pueden llegar a ser algunos funcionarios. Con mucho gusto nosotros podemos apoyar técnicamente si ustedes conocen de algún acto ya que pueda ser ya propiamente de corrupción en algún proyecto, nosotros brindamos esa asesoría legal. No duden en contactarnos, quizás César pueda hacer llegar ya propiamente los números a todos los participantes. Y entiendo que no tenemos confianza en esta justicia, el sistema de justicia está cooptado, básicamente la fiscal general está abiertamente defendiendo a las estructuras corruptas, pero de alguna forma hay que evidenciar, así como decía Kant, tiene que ser, la transparencia limita esa abusivez. Digamos, si bien quizá no haya castigo, al menos que se hagan públicos los actos de corrupción, ¿verdad? Que al menos quede constancia histórica de lo que están haciendo con este país, especialmente con nuestra gente, ¿verdad? Que nos tienen sumidos en la pobreza. Gonzalo Sacul levantó la mano. Así es, compañero. Solamente me quedó una duda en relación a un aspecto que el expositor nos tocaba en relación a que también las empresas privadas o
pueden dar información pública. Me gustaría, porque hizo mención de algo que, como las mineras, dijo. Sí. Entonces, específicamente, ¿por qué tendría que dar información una empresa privada cuando considero que, bueno, la palabra mismo lo dice, es privada? Sí quisiera un poco más de aclaración, disculpen. Sí, Gonzalo, es porque hay entidades privadas que reciben fondos públicos o administran recursos públicos. El artículo 6 de la ley de acceso da un catálogo ahí de los sujetos obligados y ahí aparecen exactamente estas entidades que reciben o administran concesiones públicas. Entonces, si bien un río es un bien de la nación, así dice la Constitución. Digamos, los minerales, el subsuelo y todo lo que está abajo, también pertenecen al Estado, pertenecen a Guatemala. Cuando ellos entran y administran estos recursos públicos o reciben fondos públicos, pueden ser incluso ONGs, ¿verdad? Entidades privadas, reciben fondos públicos, ya se vuelven automáticamente sujetos obligados por el simple hecho de administrar o recibir fondos públicos. Muy bien, hay un comentario. Ya escuchando bien, quiere decir que para solicitar la información no se necesita más de que ese ejemplo que nos dio, sí, es un ejemplo. No necesariamente. Ustedes pueden redactar su carta, pues, como ustedes bien lo pueden. O sea, incluso verbalmente se puede ir a pedir la información. Lo mejor es por escrito, pero sí, con eso es sencillo. Por eso el principio es sencillez. Muy bien, yo creo que estamos finalizando el tallercito, abarcamos muy bien el tema, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo pues me voy despidiendo, creo que ya llegamos un poco al tiempo, de 5 a 6 ya son las 6:38, entonces yo creo que estuvo, al menos entiendo que sí hubo interés del tema, entonces estoy muy agradecido que me hayan puesto atención. Muchas gracias, Eddie. De verdad, muchas gracias por lo extenso y lo profundo al final del tema. Y esencialmente porque, como decías, en algún momento es mucho más complejo de lo que se pueda agotar en una sola sesión. Y nada, en ese sentido, gracias por acotarlo y al mismo tiempo hacerlo vinculante, ¿no? Hacerlo profundo, en todo caso, y extenso, como decía. Respecto a las solicitudes de información pública, ¿cómo hacerlas? Yo sé que, por ejemplo, ahorita Eddie abarcó toda la parte institucional y legal, ya habló de algunos ejemplos, mostró de cierta forma cómo hacer una solicitud, digamos, insistió mucho en la necesidad de que esto sea sencillo. Nosotros siempre decimos que sea intuitivo, ¿no? Que sea algo que se haga de manera intuitiva, muy natural, muy cotidiano. Y aún así, entiendo que posiblemente para muchos de ustedes aún queden dudas sobre, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es un formato específico? ¿Qué datos? Y un poco como algunas cuestiones ya meramente operativas, si se quiere, ¿no? En ese sentido, la idea, lo que les quiero plantear es que no se preocupen aún por eso. En el módulo 6, justamente vamos a utilizar, ese módulo vamos a ver ya algunas herramientas o alguna caja de herramientas que les vamos a hacer entrega a ustedes. Entre ellos está un molde, ¿no? Un modelo de una solicitud de acceso a información pública, literalmente para que puedan poner su nombre y específicamente la información que quieren. De hecho, hay algunos, vamos a poner varios ejemplos sobre cómo, si quieren la información física y deciden qué información están solicitando, particularmente poder agregar el tipo de copia, etcétera, el tipo de material en el que se quiere, ¿no? Justamente por lo que planteaba Eddie de los precios que a veces se quiere cobrar. Por ejemplo, si se pide un plano, los planos muchas veces mandarlos a imprimir es caro y te pueden cobrar eso, ¿no? Lo de la impresión del plano, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de pedir cierta información? Esto lo vamos a discutir en el módulo 6, como les decía, cuando les presentemos todas estas herramientas de los mismos recursos que Eddie venía planteando, ¿no? Entonces, digamos, quería comentar eso para que no sintieran que hace falta un poco más esa parte práctica o esa parte aplicativa. La tarea, por así decirlo, no, el trabajo en casa que ustedes se llevan hoy, ya Eddie decía, revisar las páginas. Por otro lado, el módulo contempla una lectura, que es la Ley de Acceso a Información Pública. En ese sentido, digamos, se los compartieron por WhatsApp. De todas formas, está en la agenda el link. De todas formas, está en la carpeta de Drive que se les compartió. Yo veía que alguien comentaba ahí sobre las presentaciones, están en el Drive. Ustedes pueden visitar esas carpetas de Drive que tienen acceso.
ahí se subió también la ley de acceso a información pública. Eddie decía también que no debe ser una cuestión muy compleja y muy necesariamente de ser abogado o abogada, y en eso creo que un poco el espíritu de la ley también plantea eso, ¿no? Que sea bastante sencilla de entender y de aplicar y para ambas partes, para las ciudadanías y las instituciones. Pero ¿por qué leerla entonces? Digamos, la invitación no necesariamente a que vayan y la memoricen, pero sí algunas secciones, por ejemplo, el artículo 10, ¿no? El artículo 10 sobre la información pública de oficio, que vayan a repasar, ¿no? A leer y un poco familiarizarse y entender, tener un mejor entendimiento sobre la parte del proceso, los mecanismos, los tiempos para acceder a la información pública, cuál es el proceso para acceder a la información pública, que se familiaricen bastante con esa sección, que la conozcan la estructura. Cuando estén enfrentándose a una situación de solicitud de información pública desconocida para ustedes, alguna complicación, incluso tengan una idea a qué parte de la ley referirse, ¿no? Y esa es un poco la intención por cual les pedimos que estudien esa ley, que la lean una vez, que la vuelvan a leer, la pasen, que la vayan marcando, que vayan entendiendo dónde están las secciones, dónde está lo que les va sirviendo, ¿no? Eventualmente esto ustedes la conocerán como la palma de su mano, pero lo que queremos es que empiecen a leerla, que por lo menos de acá a la siguiente a la siguiente sesión la lean una vez, al menos de pasta a pasta. Eso es un poco el trabajo en casa, lo que está asignado para este módulo. Y nada, la vamos a volver a retomar, como les decía, en el módulo 6. El módulo 4, la siguiente semana, es justamente el sistema de adquisiciones y contrataciones públicas, todo el marco legal e institucional. El módulo 5 vamos a entrar a ver el sistema de Guatecompras. Y entonces en el módulo 6 vamos a empezar a ver algunas herramientas ya particulares de estas dos herramientas fundamentales para la auditoría social: la ley de acceso a información pública y la ley de compras y contrataciones, ¿no? Los portales de transparencia como Guatecompra, los portales de transparencia como la información pública oficio de las instituciones. Entonces, en ese sentido, por favor, lean la ley, descárguenla, familiarícense con ella. Nosotros junto con su diploma y algunas otras herramientas físicas, algunas guías, nosotros les vamos a hacer llegar una guía de acceso a información pública detallada con ABCD, con 1, 2, 3, con todas las instrucciones necesarias, entre la información impresa que les haremos llegar, les haremos llegar también una ley de acceso a información pública para que ustedes la puedan tener de forma palpable y física, ¿no? Entonces, por favor, vólquense a esa ley, vayan y repásenla, vayan y léanla. Gracias nuevamente por asistir a esta tercera sesión. Algunos anuncios previos antes a lo que les decía de, por favor. César, ¿van a subir el listado para inscribirse? Para la asistencia. ¿Podrías compartirlo nuevamente? Algunas personas han salido y entrado por cuestiones de internet. ¿Podrías enviarlo nuevamente? Vamos a dar algunos minutos para que se... Muchas gracias. Sí, es que tuvimos algunos problemas con el internet, algunos. Sí, yo estuve leyendo en el chat que algunas personas comentaban que habían lluvias y eso. Entonces, si lo pudieran compartir a Dali, por favor, nuevamente. Gracias, Manolo. Gracias, muy amable. Gracias. Una última cuestión. Miren, esta semana nos vamos a estar comunicando con algunos de ustedes, porque lo que es de Guatecompras lo vamos a realizar de forma presencial en algunos departamentos. Algunos departamentos, lamentablemente, vamos a poder visitar justamente por el nivel de inscripción. Por ejemplo, algunos departamentos se inscribieron 2 personas, para otros es difícil de realizar un evento ahí. Para las personas en las que lo realizaremos en su departamento es opcional. Entendemos que por la cuestión de COVID, algunas personas van a abstenerse de asistir. Aún así les vamos a compartir la opción de hacerlo presencial, y si no, se conectan a la sesión virtual, a una de las 2 sesiones virtuales que realizaremos. Ya les llegará más información respecto a eso. Y nada, de nuevo, eso sería. Agradecer nuevamente a Eddie por todo lo que compartió con nosotros el día de hoy. Ya se retiró de la sala, pero de nuevo el agradecimiento para él. Y nada, como cada semana, sí,